conectadas para nuestra presentación e igualmente muy buenos días a todas las personas que están aquí presentes en la presentación de los estudios sobre la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito laboral y en el ámbito comunitario. Damos un agradecimiento muy especial a todas las personas que se han conectado y también un agradecimiento muy especial a todas las personas, que es un grupo limitado, ¿no?, que estamos aquí de manera presencial para realizar esta presentación en el día de hoy. A la señora Inca Matila, representante residente del PNUD, a la señora Ángela Jaques Rodríguez, viceministra de Seguridad Preventiva de los Gobiernos Provinciales del Ministerio de Interior y Policía, a la viceministra Juana José Cáceres, viceministra de Prevención de Violencia del Ministerio de la Mujer. Bienvenida. Igualmente a la señora Miosotis Rivas, directora general de la Oficina Nacional de Estadística de nuestro país. Vamos ahora a dar inicio a nuestra presentación del día de hoy y para eso llamamos a la señora Inca Matila a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Casa de Naciones Unidas y también todos ustedes quienes están siguiendo este momento especial a través de vías virtuales. Quiero dar y unirme a los agradecimientos muy especiales de las personas presentes aquí en Casa de Naciones Unidas. Viceministra Ángela Jaques Rodríguez, en representación del Ministro de Interior y Policía, un gusto contar con su presencia. Igualmente, viceministra Juana José Cáceres, en representación de Ministra de la Mujer. Excelente que también la tenemos aquí. Miosotis Rivas, gran aliada, directora general de la Oficina Nacional de Estadística y socio importante también en revisión de la rigurosidad de los datos de estos estudios que hoy estamos presentando. También quiero agradecer a nuestros aliados claves de USAID, quienes han facilitado la realización de este estudio en marco del proyecto regional Infosegura, y más adelante vamos a tener también el saludo de Lisette Dumit, consejera senior de Seguridad Ciudadana. Y también un agradecimiento muy especial a la primera dama, que también nos va a mandar un saludo en este momento. En República Dominicana, la situación de violencia de género que viven las mujeres es alarmante. Un 69% de mujeres mayores de 15 años, es decir, más de 2 de cada 3 mujeres, han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Además, somos uno de los países de la región con mayores índices de feminicidio. La pandemia de COVID-19 vino a agravar esta situación, manteniendo a las mujeres encerradas en casa con sus agresores y dificultando la denuncia de las situaciones de violencia. Se estima que la violencia de género aumentó en un 30% durante la pandemia en América Latina y el Caribe, y aunque actualmente nos encontramos en una etapa a retorno paulatino a una nueva normalidad o a la vida real, no podemos ignorar esta otra pandemia de violencia de las mujeres que prevalece y que se está fortaleciendo. Las cifras del primer semestre de 2021, informadas por el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, indican un importante aumento de la violencia contra mujeres. Los homicidios de mujeres en este primer semestre aumentaron un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior, y las denuncias por delitos sexuales un 65%. En este contexto es vital importancia poner de manifiesto la realidad que viven las mujeres y aportar datos claves, rigurosos, sobre la situación de violencia de género existente para fortalecer el debate público
sobre la atención y los marcos legales y promover la toma de decisiones basada en evidencias. Por ello, a través del proyecto regional InfoSegura, el cual coordinamos desde PNUD con la USAID e implementamos con los gobiernos de 7 países de la región de América Latina y el Caribe: Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica, Panamá y aquí en República Dominicana, perseguimos el objetivo de apoyar a la eliminación de todas formas de violencia de género desde un enfoque de seguridad ciudadana, teniendo como una de sus bases fundamentales poner a disposición de los y las tomadores de decisiones evidencias de calidad. La información, estadísticas y análisis profundos y certeros son necesarios para poder crear políticas públicas eficaces y oportunas. Por esto, en el marco de este proyecto, en la día de mañana o de hoy, es un esfuerzo conjunto de PNUD, USAID, el Ministerio de Interior y Policía y la Oficina Nacional de Estadística, ONE, y el Ministerio de Mujer. Presentamos al público 2 estudios que ponen de relevancia la situación de violencia que viven las mujeres y las niñas en este país y que tienen el propósito de contribuir en la futura toma de decisiones para la formulación de políticas públicas y el debate social y político sobre la necesidad de una ley integral de violencia de género. Estos 2 estudios se enfocan en la violencia que sufren las mujeres y las niñas en 2 ámbitos específicos: el comunitario y el laboral. En estas dimensiones encontramos algunos resultados bastante preocupantes que conocerán más en detalle con la presentación de nuestras investigadoras. Desde ya también quiero felicitarlas por un trabajo de tremendo alcance y de excelentísima calidad. Los datos que vamos a conocer el día de hoy revelan que muy grandes obstáculos en las vidas de las mujeres y niñas que representan una violación de sus derechos fundamentales y que les impiden desarrollar su vida en los espacios públicos, en las calles y lugares de ocio, así como sus carreras profesionales en igualdad de condiciones y de manera digna y justa. Ahora, en este momentum que estamos viviendo, de pavimentar el camino hacia una nueva realidad o vuelta al futuro, debemos hacer un mayor esfuerzo de integrar los lentes de género en las acciones para hacer frente a la recuperación socioeconómica. Solo asegurando ejercicio de derechos a una vida libre de violencia, acabando con la otra pandemia, la violencia contra mujeres y niñas. Solo así podemos volver a un futuro mejor, con inclusión al centro y no regresar donde estuvimos. Estas cifras que hoy conoceremos más en detalle nos demuestran que es imprescindible seguir apoyando firmemente la prevención de violencia de género, así como la generación de información de evidencias de calidad que ayudan en impulsar políticas públicas eficaces e innovadoras. No podemos aplicar las mismas recetas, tenemos que reinventar las fórmulas. Fórmulas que mejoren la seguridad ciudadana en todas sus dimensiones sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Igualmente, pues, agradecemos a todas las personas que se siguen conectando desde el inicio de esta presentación de los estudios sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito laboral y comunitario que se realiza en el marco del proyecto regional InfoSegura, coordinado por el PNUD con el apoyo y financiamiento de la USAID. Y pues también mencionar que pues tenemos virtualmente a la señora Lisette Tumit de USAID,
quien también nos estará acompañando con palabras en este evento. Ella es la consejera senior de Seguridad Ciudadana de la USAID. Y también saludar a los y las colegas de Infosegura Regional que también están conectados y que han sido un elemento clave en todo el seguimiento y la revisión técnica de estos estudios. Y bueno, y en especial a su coordinadora, Marcela Smoot. Quisiéramos también agradecer, aparte de las instituciones que han sido aliadas y con las que hemos realizado este estudio, que se ha hecho utilizando como base la encuesta o la primera encuesta nacional de la situación de las mujeres, ENESIM del 2018 de la ONE y otras fuentes, pues nuestros aliados, la ONE, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Mujer y por supuesto la USAID, pues también queremos agradecer a otras instituciones que también participaron a lo largo del proceso del desarrollo de estos estudios en diferentes consultas participativas. Y pues queremos agradecer al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, al Ministerio de Trabajo y a la Procuraduría General de la República. Igualmente a nuestra agencia hermana UNFPA, que también nos apoyó y participó en las consultas. En este momento, pues, vamos a ver un video que nos va a presentar nuestra primera dama, la señora Raquel Arbaje, también presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia. Así que vamos adelante a ver este video motivador de parte de nuestra primera dama. Saludos a todos. Las estadísticas han servido al Gabinete de Niñez y Adolescencia y a mí como su presidenta para diseñar medidas que abonen a la deuda social que el país tiene con nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque, como señalan los especialistas, solo las políticas públicas basadas en evidencia aseguran la efectividad en la solución de los problemas que afectan a la población. Hoy abogamos por un espacio público seguro para las mujeres y las niñas como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, cuya primera fase puso en ejecución el gobierno del presidente Luis Abinader en marzo de este año. Hablar de esto es relevante porque el espacio público es el lugar donde se construye y se ejerce la ciudadanía. Lamentablemente, desde que somos niñas las mujeres, tenemos limitada su participación en él. Como presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, me siento particularmente preocupada por la violencia que sufren las niñas y adolescentes en lugares que deben potenciar sus capacidades. Utilicemos las estadísticas para adoptar políticas que cambien las mentalidades. Excluir del espacio público a las niñas y a las mujeres es alejar a la República Dominicana del horizonte democrático. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra primera dama, Raquel Arbaje, por esas palabras de motivación para la presentación de estos estudios. Y ahora llamamos a la señora Ángela Jaques Rodríguez, viceministra de Seguridad Preventiva en los gobiernos provinciales del Ministerio de Interior y Policía. A todos los presentes en esta histórica actividad y a todos y todas las que nos están siguiendo por la vía web. Para el Ministerio de Interior y Policía es un alto honor apoyar esta investigación que se le presenta al país, porque se está haciendo público, porque los datos deben ser públicos, son un bien común que debemos de compartir. Desde que llegamos al Ministerio de Interior y Policía, el tema de la violencia es uno de nuestros ejes fundamentales,
porque estamos cumpliendo con lo que dispone nuestra Constitución de la República en el artículo 42, que es ese derecho a la integridad personal que tenemos. Es decir, a vivir en un país libre de todo tipo de violencia psicológica, física, psicológica y moral. Nada está por encima de nuestra Constitución. Por tanto, cumplir con ella es nuestro principal deber. También cumplir con lo que dispone una convención precisamente de las Naciones Unidas, que la ratificamos desde el año 1995, que es del año 1994, de Belém do Pará. Por tanto, este estudio lo que revela es que todavía tenemos mucho trabajo, que hay mucho trabajo pendiente, porque si algo tienen importancia los estudios es que revelan verdades que muchas veces queremos ocultar. La mujer dominicana, a través de la historia, ha tenido que vencer muchas barreras y la barrera de la discriminación sigue pendiente. En todos los estratos rurales, semiurbano y urbano, y en todos los estratos sociales. Por tanto, esta investigación queremos felicitar a las investigadoras, que precisamente son mujeres también, que es muy importante que nosotras las mujeres realicemos ese tipo de aportes y que aquí está presente también la Oficina Nacional de Estadística, que ha apoyado esta investigación, porque las estadísticas muchas veces no ponemos presente estos temas. Y por tanto, cuando vamos a hacer planes y políticas públicas, tenemos que tomar en cuenta el problema de la violencia. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en un país lleno de violencia, ningún proyecto va a ser exitoso si la gente no puede vivir en paz. Por eso, en la implementación de la estrategia de seguridad ciudadana que inició nuestro gobierno, el tema de la violencia ha estado presente. Y en los planes pilotos que se empezaron a implementar desde marzo, que empezamos en el Distrito Nacional con los sectores más violentos, como es el caso de Cristo Rey, La Sursa, en Sánchez de la Fe y La Puya de Arroyo Hondo, podemos decirles a ustedes que se ha logrado esa coordinación entre Fiscalía, Policía y todas las agencias del gobierno para enfrentar este problema. También en San Francisco de Macorís, en la implementación del plan, también para nosotros fue una sorpresa llegar a San Francisco de Macorís, donde existían más de 400 órdenes de arresto sin ejecutar. Al día de hoy no hay una orden de arresto que se haya presentado que no se haya ejecutado, porque muchas veces el Estado no funciona por esa falta de coordinación. Y ese es el liderazgo que ha iniciado el Ministerio de Interior y Policía en materia de seguridad ciudadana. La violencia contra la mujer es un problema de seguridad ciudadana. Por tanto, esa coordinación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Interior, Policía, Fiscalía y todas las agencias que tienen que ver con este tema, pues se está trabajando de manera coordinada. Por tanto, apoyaremos este tipo de investigación, que no debe de quedarse en el año 2018 nada más, sino que tenemos que llevarlo en tiempo real. La data es el valor más preciado para tomar políticas públicas acertadas. Por eso, tener información en tiempo real es una meta del Ministerio de Interior y Policía en estos aspectos. Así que felicitamos a las Naciones Unidas. Y nada mejor que este espacio para poderle decir a la mujer dominicana y a la mujer del mundo de que este es un problema que los estamos afrontando y que lo vamos a resolver en los próximos años. Muchas gracias.
las gracias a la viceministra Ángela Jaques del Ministerio de Interior y Policía. Y ahora, pues, pedimos que se acerque al podio a darnos también unas palabras de bienvenida a la señora Miosotis Riva, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE. Encantada de estar aquí con mucha nostalgia, ¿no? Porque mi último UNCT, la última vez que vine aquí fue en el UNCT de octubre del 2017, antes de irme a El Salvador, y siempre celebrábamos en este espacio pues ese trabajo en lo que estaba cuando era parte de las Naciones Unidas aquí dirigiendo ONU Mujeres para República Dominicana. Darle la más cordial bienvenida y el saludo a nuestra querida viceministra Ángela Jaques. Muchísimas gracias por sus palabras también ahorita, sobre todo refiriéndose al papel de las estadísticas, ¿verdad?, para la toma de decisiones. Saludar también a la viceministra Juana José Cáceres. Encantada de conocerla, no había tenido la oportunidad, pero qué bueno que está aquí con nosotras. A nuestra querida Inca Matila, ¿no?, representante residente del Programa de las Naciones Unidas y con quien me une un amor por el pulgarcito de las Américas, ¿no?, en conjunto. Y bueno, aquí somos pocas, entonces yo necesito obviamente pues saludar a nuestras queridas Clara y Jafmari, ¿verdad?, investigadoras de estos estudios. Siempre son ONE, ¿no? Nunca van a dejar de ser de esa institución a la que ustedes dieron tanto y que realmente pues se recogen los frutos, ¿no?, del trabajo que ustedes realizaron en la institución cuando estuvieron allá. Saludar a mi querida colega Marcia, que está aquí, y por supuesto a Raiza y a Rosa, ¿verdad?, que son las motor de este espacio de género, ¿no?, que se coordina, de la división de género que se coordina en las Naciones Unidas y específicamente en el Programa de las Naciones Unidas. La violencia contra las mujeres y las niñas representa un problema social de prioridad nacional, en tanto constituye una grave violación a los derechos humanos de la mitad de la población y representa un obstáculo para avanzar hacia una sociedad más equitativa y con mayores posibilidades de desarrollo. Las mujeres se ven expuestas a situaciones a lo largo de su ciclo de vida y en todos los ámbitos de interacción social, situación que, como sabemos, trasciende el espacio de lo íntimo o familiar. Se ha evidenciado que las mujeres también son víctimas de violencia de las escuelas, en sus trabajos y en la comunidad, viendo limitada su participación en dichos espacios con graves repercusiones para el ejercicio de ciudadanía, así como para su desarrollo social, equitativo y laboral. Garantizar a las mujeres y las niñas el derecho de una vida libre de violencia constituye, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos de la República Dominicana. Importantes acuerdos internacionales de los cuales el país es signatario, como la Convención de Belén do Pará, ¿no?, la Plataforma de Acción de Beijing, la propia Agenda, ¿verdad?, 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los principales instrumentos de planificación nacional, demandan de una forma contundente la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas a través de la puesta en marcha de políticas de prevención, persecución y sanción, para lo cual es esencial disponer de información estadística oportuna y de calidad. La Oficina Nacional de Estadística, en su compromiso de poner a disposición de información relevante, oportuna y de calidad como un insumo básico para la toma de decisiones en los sectores públicos y privados, ha estado ofreciendo información estadística sobre violencia contra las mujeres de forma continua, a partir de distintas fuentes de datos y a través de la publicación de compendios de estadísticas, documentación de análisis y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Información sobre Violencia de Género, SINAVIC. En el año 2018, ¿no?, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo,
la ONU llevó a cabo la encuesta experimental sobre la situación de las mujeres, que es la mejor conocida como ENESIM, como parte de los esfuerzos para ampliar y mejorar la producción de información estadística sobre violencia contra las mujeres y disponibles en el país. Esta encuesta se trata de la primera especializada que se realiza en la República Dominicana y la cual permitió disponer, ¿no?, por primera vez de evidencia estadística acerca de la violencia experimental por las mujeres en el ámbito privado. La ENESIM permitió identificar la prevalencia y magnitud de la violencia de género contra las mujeres, sus distintos tipos y ámbitos en los que ocurre. Del mismo modo, hizo posible determinar el perfil sociodemográfico y económico de las víctimas de violencia en los ámbitos público y privado, sus perpetuadores, así como el acceso y la percepción sobre la respuesta institucional. Como se verá el día de hoy, ¿no?, en los resultados que nos van a presentar y el estudio, ¿verdad?, que se hace a partir de la encuesta, indican que el 68.8% de las mujeres de 15 años y más de la República Dominicana han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de las cuales el 51.9% ha sido víctima de violencia en el ámbito público y un 52.7% en el ámbito privado. Según los datos también de la ENESIM 2018, el 41.8% de las mujeres de 15 años y más había recibido violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de toda su vida, y la cifra con respecto a la violencia en el ámbito familiar, o sea, quiere decir fuera de la pareja o expareja íntima, alcanza el 32.8%. En el caso particular de la violencia que tiene lugar en el ámbito público, el 39.2% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado en el ámbito social o comunitario a lo largo de su vida alguna forma de violencia. Del mismo modo, la ENESIM ha evidenciado que el 30% de estas mujeres había sido víctima de violencia en el ámbito educativo y un 21% en el ámbito laboral. O sea, un poco ahí lo que demuestra también es ese tema de, ¿verdad?, de lo circular, ¿verdad?, y de cómo pasas de un ámbito a otro siendo violentada, ¿no?, a lo largo de tu vida. Desde mi llegada a la ONU me propuse poner las estadísticas en el centro de la toma de decisiones y la gestión del conocimiento, por lo que para nosotras es de gran satisfacción haber tomado parte de esta alianza entre organismos de cooperación internacional e instituciones públicas que hoy ponemos a la disposición del público en general y de las personas tomadoras de decisiones, ¿no? Esos estudios que tienen que ver sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito laboral y comunitario, basados principalmente en los datos recabados por la ENESIM y en el marco del proyecto regional Infosegura, para cual también doy a las personas que trabajan en él desde lo regional un fuerte agradecimiento también por pensar en República Dominicana hacia ustedes aquí en el PNUD y tomarnos en cuenta. Y yo creo que una de las cosas también que estamos viendo aquí la idea, y es lo que nosotros buscamos como ONE, es que esto pueda convertirse en una encuesta periódica, ¿no?, que se haga cada cierto tiempo con la regularidad y que ya deje de ser una encuesta experimental, sino una encuesta que se tome dentro de lo que en el plan plurianual del sector público hemos denominado como un sistema de información de encuestas de hogares fortalecido. Estas investigaciones representan no solo grandes aportes a la producción y profundización del conocimiento sobre la realidad de este fenómeno en la República Dominicana, sino que sus hallazgos constituyen insumos trascendentales para trazar una ruta clara, basada en la evidencia, acerca de dónde deben estar dirigidos los esfuerzos del país para garantizar el derecho a una vida libre de violencia y de las niñas. Y sobre todo garantizar la planificación, ¿verdad?, que las instituciones tengamos claro hacia dónde debemos apuntar, dónde es que está la línea base y cómo poder sobre todo luego ir monitoreando y evaluando, ¿no?, las acciones de política pública y los recursos necesarios, ¿verdad?, que hay que destinar, porque solo tampoco no se hace, ¿verdad?, o sea, es sumamente importante.
Finalmente, quiero manifestarle que desde la ONES continuamos, ¿verdad?, con nuestro compromiso de colocar las estadísticas en el centro de la toma de decisiones y la gestión del conocimiento, como les había dicho, ofreciendo datos de calidad en apoyo a la adecuada formulación y evaluación de políticas públicas y en la definición de estrategias más certeras que tengan un impacto positivo en la calidad de vida de toda la población dominicana. Siempre diciendo que buenos datos, buenas políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Miosotis Rivas, directora general de la Oficina Nacional de Estadística. Quisiéramos también pues agradecer la participación de la señora Daris Sánchez, viceministra de Violencia contra la Mujer del Ministerio de la Mujer, quien también está conectada, está de manera virtual participando en este evento. Quisiéramos también pues agradecer el apoyo, ¿no?, y todo el trabajo a todo el equipo que también estuvo presente en este proceso, el equipo del PNUD, pero también el equipo de la ONE, y en ella a pues Marcia Contreras, quien es la encargada del Departamento de Investigaciones de la ONE, y también a Yadira Núñez, quien es la encargada del Departamento de Atención de la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar del Ministerio de la Mujer. Así que muchísimas gracias a todo el equipo del PNUD, Alberto, Leire, María Jesús, Rosa, y pues también a las colegas del Ministerio de la Mujer, de la ONE y del Ministerio de Interior y Policía, que también hicieron posible acompañar a las consultoras en este proceso. Ahora quisiéramos llamar a la viceministra de Prevención de la Violencia, Juana José Cáceres, para unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, señora Raiza. Bienvenida, señora Inca Matila, representante residente del PNUD en el país. También a la viceministra Ángela Jaques Rodríguez, de Interior y Policía. Miosotis Rivas, un placer, de la ONE. A Marcia Contreras, encargada del Departamento de Investigaciones. Un agradecimiento especial a nuestra primera dama por tan bonita intervención. Quiero saludar también a las personas que están conectadas de forma virtual en este evento y saludar a todos y a todas las participantes. Para mí es un placer estar aquí en nombre de la ministra Mayra Jiménez. Una vez nos reunimos como técnicos, tomadores de decisiones o público en general para visibilizar el tema de la violencia que nos afecta como sociedad, haciendo hincapié en las mujeres y las niñas como foco de vulnerabilidad. Históricamente nos hemos centrado en la violencia perpetrada desde el seno familiar, la cual influye en los hombres para replicar lo que vieron en casa y en las mujeres logra menoscabar su dignidad, acostumbrándolas a la idea de que las cosas simplemente son de esa manera y que deben aguantar. Esta situación que tan frecuentemente termina con la vida de las mujeres de todas las edades, de todos niveles educativos y condición social, también deja secuelas permanentes en las personas que están en su alrededor. La violencia es un mal social, así de simple. Sin embargo, no debemos cerrar los ojos ante lo que pasa en nuestras calles, espacios deportivos y recreativos de nuestras comunidades, así como en lugares de trabajo, donde mujeres y niñas día tras día soportan comentarios fuera de lugar, subidos de tono, que las hace sentir incómodas. Y muchas veces llegan a culparse preguntando si su forma de vestir o alguna otra cosa está motivando al mal comportamiento de algunos hombres.
Hoy conoceremos más a fondo sobre esta temática con el lanzamiento del primer estudio sobre violencia en el ámbito comunitario y laboral, basado en datos de la encuesta experimental sobre situación de las mujeres en ESIN 2018, y desde el Estado se busca contar con un documento oficial que aborde esta temática, sirviendo de insumos para la toma de decisiones y políticas públicas. Gracias al apoyo interinstitucional del Ministerio de Interior y Policía, PNUD, USAID, la Oficina Nacional de Estadística, Infosegura y el Ministerio de la Mujer, se logra visibilizar y sustentar con datos confiables, por fin, y actuales, la situación que mujeres y niñas sufren diariamente. Se está dando un enorme paso en favor de cada una de nosotras, ya que presenta que pensamos, cómo nos sentimos y cómo vivimos, con miedo de ser víctimas de violencia aún en nuestra propia comunidad y en nuestro trabajo. Este estudio presenta datos relevantes, números y porcentajes que nos incluyen a muchas de las que hoy estamos reunidas aquí. Recordemos que somos más que cifras y que cada dato presentado aquí significa miles de mujeres residentes en el país que han padecido violencia en espacios que deberían ser seguros para ellas. Cada cifra significa una mujer que va a su trabajo con miedo a quedarse sola con algún compañero, con algún jefe. Significa también niñas que temen caminar por las calles de su comunidad, ya sea de niña o de noche, de día o de noche, o que decide quedarse en casa en vez de practicar algún deporte en los centros deportivos de su sector. Hoy se presenta un estudio que se hizo valiéndose de personas expertas en el tema, quienes como mujeres e investigadoras pudieron explotar los datos con un sentido de pertenencia que nos permitirá contar con un insumo de políticas públicas realizado con minuciosidad y dedicación. Desde el Ministerio de la Mujer, a través del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, impulsamos una política nacional de prevención, atención, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, bajo el fundamento de que vivir sin violencia es posible. Les invito a todos a prestar atención especial, escuchar, pensando que estas mujeres y niñas pudimos haber sido una de nosotras, nuestras madres o nuestras hijas. Quedarnos en la mente con este valioso insumo que hoy se pone a la disposición de todos para que le llevemos en nuestras instituciones, amistades, familias, esta información y exijamos un verdadero cambio. Muchísimas gracias y que esta sea una jornada provechosa para todos. Gracias a la viceministra Juana José Cáceres del Ministerio de la Mujer. Ahora pues vamos a pasar al plato fuerte de este evento, de esta mañana de hoy, y vamos a invitar a nuestras consultoras a pasar aquí adelante, a presentarnos ya los datos y ese análisis sobre la situación de las mujeres y las niñas en el ámbito comunitario y en el ámbito laboral. La situación de violencia contra mujeres y niñas. Ahora, sí. Buenos días, muchísimas gracias. Primero al PNUD por la confianza depositada en nuestro trabajo, en todo lo que ha tenido que ver con el acompañamiento como contrapartes de esta investigación. Y además, muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que están presentes aquí acompañándonos hoy en la presentación de los resultados a nivel macro de los dos estudios que estuvieron a cargo nuestro, mío y de Clara Báez, mi compañera,
y además de eso de otro equipo de mujeres que también nos dieron soporte para poder presentarles hoy los resultados de este estudio de la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito comunitario y en el ámbito laboral. La primera dama, en sus palabras, ahorita rescaté, que decía que el espacio público es el lugar en donde se construye y se ejerce la ciudadanía. Y tomando esto como punto de partida y vinculándolo a este planteamiento del PNUD, que dice que desde el momento en que la violencia de género es concebida como un problema público que afecta el desarrollo y la vigencia de los derechos humanos, cobra sentido observarla desde una óptica de seguridad ciudadana. Y es a partir de este planteamiento que fundamentamos lo que fue todo el marco de teoría y de conceptos que sirvió de base para poder realizar este estudio. Y uno de los elementos novedosos de estas dos investigaciones fue justamente triangular marcos teóricos y conceptuales que por una parte tenían que ver con todo el arsenal de teorías sobre la seguridad ciudadana y humana, los últimos, digamos que los últimos aportes teóricos de este marco, con el marco de la perspectiva de género. Además de eso, con marcos multidimensionales que podrían explicar mejor la complejidad de la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos. Y es entonces como en nuestros estudios vamos a ver los aportes de Galtung, los aportes de Hayes, los aportes de Confortini y de Bronfenbrenner. Y vamos a verlo desde el punto de vista del fundamento de las investigaciones, teórico y conceptual. Metodológicamente, ¿cómo la concebimos? La concebimos a partir de una estrategia metodológica general que se trata de la triangulación de enfoques y de técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas. Y esto tiene mucho que ver con algo que hemos venido defendiendo nosotras como el uso de fuentes complementarias de información. No es cierto que el país produce poca información. Nos falta información como en todos los países, pero en el país se produce información suficiente para fundamentar la toma de decisiones en base a la evidencia. Y con respecto a la violencia, tenemos información suficiente para diseñar políticas públicas que por lo menos tengan como fundamento un arsenal de información, digamos que con calidad y con un nivel de precisión bastante aceptable. Y en ese sentido, nuestra estrategia metodológica general, digamos que la dividimos en la estrategia metodológica cuantitativa, que básicamente fue explotar lo que había en términos cuantitativos que nos dijera alguna información sobre la violencia contra las mujeres en estos dos ámbitos, pero principalmente explotar la ENESIM. La riqueza de información que nos ha dado la ENESIM no la había aportado antes ninguna otra fuente en el país. Y en ese sentido, la ENESIM nos permitió no solamente establecer prevalencias respecto a la magnitud, sino establecer perfiles de las mujeres que reciben violencia e incluso llegar a levantar información sobre probables factores de riesgo relacionados con el hecho de las mujeres sufrir violencia. Entonces, la ENESIM fue nuestra principal fuente y añadida a ella, pues, algunas pocas encuestas que se realizaron también en el país sobre la violencia en estos ámbitos. Y en términos cualitativos, hicimos algunas entrevistas en profundidad a personas que representan justamente las principales instituciones productoras de datos para poder tener mucho más información sobre cuáles son las limitaciones en términos de información con las que tendríamos que lidiar a futuro para fortalecer una información y avanzar hacia un sistema consolidado de información sobre violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Y también, sobre todo, la revisión documental de los estudios cualitativos que se han realizado hasta el momento en República Dominicana sobre violencia en estos ámbitos, que no son muchos.
Entonces, lo que hay, pueden tener la seguridad de que fue rastreado, fue examinado y fue incorporado de manera triangulada en nuestras 2 investigaciones. Ahora vamos a hablar rápidamente de los resultados más relevantes de las investigaciones, recordándoles que en los documentos, en los informes, va a haber mucho más detalle de todo lo que vamos a presentar aquí, que básicamente lo que queremos es mostrarles la problemática desde el punto de vista del dato es alarmante. Cada una de las personas que se paró aquí lo dijo y lo repitió, y no es para menos. Cuando hablamos de que hay una prevalencia que ronda el 70%, que quiere decir que la mayoría de las mujeres ha padecido violencia a lo largo de su vida, en cualquier espacio, en cualquier ámbito e interacción social, entonces tenemos que reconocer que realmente estamos frente a una problemática que amerita ser priorizada. Y cuando vemos los datos, que fueron los datos que presentó Myosotis ya anteriormente, lo que nos llama la atención es que la violencia está presente contra la mujer, está presente en todos los ámbitos en donde la mujer interactúa, tanto en el espacio privado como en el espacio público. Más de la mitad de las mujeres está recibiendo algún tipo de violencia. E igualmente en los ámbitos de cada uno de estos espacios. Como ven, la prevalencia menor nos habla de que por lo menos 1 de cada 5 mujeres está recibiendo violencia en cualquiera de estos ámbitos. Entonces, estamos hablando de que la violencia contra las mujeres se comporta como un continuum en la vida de las mujeres. Y en este sentido también podemos ver que territorialmente también el perfil es que en todos los lugares la mujer continúa recibiendo violencia, aún en los lugares en donde hay menos prevalencia, la prevalencia se acerca al 15%. Entonces, estamos viendo que también en algunos lugares de manera específica se comporta todavía mucho más elevada, como por ejemplo en el norte Cibao y en el Gran Santo Domingo. Y fíjense que aquí los 2 gráficos que estamos presentando están mostrando similitudes, están mostrando patrones similares, tanto para la violencia en el ámbito comunitario como para la violencia en el ámbito laboral. ¿Ay? ¿Qué pasó aquí? Ok. Y como vemos, también afecta a las mujeres a partir de los 15 años. Siendo más prevalente en el grupo de 30 a 59 años, que coincide con el grupo de mujeres que están insertas en las actividades productivas, ¿cierto? Y igualmente vemos aquí que el nivel educativo también muestra una mayor prevalencia en las mujeres que tienen un nivel medio o un nivel universitario, principalmente, tanto en la violencia comunitaria como en la violencia laboral. Y en el mismo sentido también está presente independientemente del quintil de ingresos al cual pertenezcan las mujeres, pero con un cierto énfasis en los quintiles a partir del 3er quintil. ¿Ok? Entonces, en los informes hicimos el análisis de otro conjunto de variables que nos permitió tener más o menos un perfil de las mujeres que sufren violencia en los ámbitos comunitarios y laboral, porque hasta el momento, como pudieron ver, todos los datos nos hablaban de similitudes entre las mujeres que sufren violencia en ambos ámbitos. Entonces, en términos generales, se trata de mujeres que residen tanto a nivel urbano como rural, adultas jóvenes con un nivel educativo medio y alto, jefas de hogar o esposas de jefes en unión marital o separadas, ocupadas laboralmente y pertenecientes a los quintiles medio y alto de ingresos. En términos de los perpetradores, no hay tanta información como para trazar un perfil de la manera en que se pudo trazar con respecto a las mujeres que reciben violencia. Sin embargo, sí podemos decir, y aquí comienzan a ver entonces las diferencias con respecto a los ámbitos. Podemos decir, por ejemplo, que en el ámbito comunitario, fíjense que las personas desconocidas son las que principalmente ejercen violencia
contra las mujeres en el espacio público. Con respecto al ámbito laboral, aquí la cosa cambia. Aquí ya tiene mucho que ver con el 60.4% tiene que ver con una violencia ejercida por personas que están jerárquicamente por encima de ellas, pero no solamente. Si se fijan, en el segundo lugar están las personas que son sus pares, sus compañeros de trabajo, que también ejercen en más de casi cerca de un 40% de sus compañeras de trabajo. Y aquí lo que podemos ver es cómo la predominancia de la violencia de tipo sexual es lo que se ve tanto en la violencia comunitaria como en la violencia laboral, con unos porcentajes muy superiores a los otros dos tipos de violencia. Y en términos de lugares de ocurrencia, pues obviamente podemos ver que la violencia en el ámbito comunitario es más ejercida en la calle, en los parques, en la playa, de manera tal que las mujeres no ejercen su derecho de andar libremente en el espacio público, de transitar libremente en el espacio público, sin ser, en su gran mayoría, agredidas por algún hombre. Igualmente, en el ámbito laboral, el trabajo u oficina representa más del 95% de los lugares en donde ocurre la violencia de manera lógica, ¿no? Y entonces, con respecto a las denuncias, fíjense que hay un asunto muy importante. No sale aquí, pero la verdad es que en los dos estudios, y esto sí que es alarmante y es un dato que tiene que estar bien presente con respecto a una política pública que se diseñe fundamentada en información. Más del 97% de las mujeres calla haber recibido violencia. Si le damos vuelta a este dato, quiere decir que menos de un 5% de las mujeres denuncia cualquier forma de violencia que ha recibido en estos ámbitos. Y esto obviamente que es alarmante. Y si a eso lo combinamos con el hecho de que cuando vemos la situación de las denuncias y ámbitos comunitarios con respecto a las razones para no denunciar, en ambos estudios sale que más del 70%, cerca casi ya de un 80%, alega que es porque se trata de un hecho sin importancia. ¿Qué nos llama la atención aquí? Que esta declaración lo que trae por detrás es una normalización que ha estado ya internalizada dentro de las propias mujeres con respecto a lo que podrían ellas estar considerando como un hecho violento. Y es esta normalización lo que hace que termine siendo invisibilizada. Y si encima de esto, cuando van a las instituciones a procurar ayuda, en estas instituciones no reciben una ayuda con calidad, entonces ahí la cosa entonces hace que pues, se aumente todavía el número de mujeres que prefiere callar. Entonces esta es una información que es central para el diseño de la política pública. Y estos dos gráficos son de los hallazgos más importantes y que quisimos mostrar de manera más contundente, porque son los gráficos que mejor nos muestran cómo en República Dominicana persiste la transmisión intergeneracional de la violencia contra las mujeres. Cada una de estas barritas representa una forma en donde se muestra que la mujer recibe y ejerce violencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, fíjense, la violencia contra la violencia entre los padres durante la niñez. Esta primera barrita es la vivencia de la violencia entre sus padres durante la niñez. La segunda barrita es ser víctima de la violencia en la familia de origen durante la niñez. O sea, la vivió y la vio. Luego, ser victimaria que reproduce la violencia en su familia actual contra sus hijos e hijas cuando se enoja. Y estamos hablando aquí del castigo físico como forma de disciplina que sabemos muy bien que todavía es muy alto en el país. La próxima columna tiene que ver con la víctima de violencia conyugal en el ámbito intrafamiliar actual.
Y la última tiene que ver con las víctimas de violencia no conyugal en el ámbito intrafamiliar actual. En ambas investigaciones, en ambas mujeres que declararon violencia comunitaria y que declararon violencia laboral, declararon este panorama, lo que nos dice, en base a esta evidencia, que estamos frente a una transmisión intergeneracional de la violencia contra las mujeres y que es necesario romper esta cadena de transmisión. Y por último, con respecto a lo que personalmente quiero traerles, es recordarles un poco la importancia de la investigación y de la información cualitativa. A veces solamente nos quedamos con los datos cuantitativos y no nos damos cuenta de la riqueza que puede ser obtenida a partir de la información cualitativa y sobre todo cuando esta información es triangulada con la información cuantitativa. En nuestros casos, lo que nos dimos cuenta fue que la información cualitativa reafirma la presencia de los estereotipos de género en los cuales se fundamentan el hecho de todavía contar con niveles tan elevados de violencia. Y en ese sentido también encontramos una marcada ambivalencia en el discurso, principalmente en el discurso de los hombres. En la investigación cualitativa nosotros nos pudimos dar cuenta de que hay una ambivalencia en tres sentidos. Una ambivalencia con respecto al hecho violento. Por una parte, lo rechazan y por otra parte, ejercen conductas que reproducen estereotipos. Segundo, una ambivalencia con respecto a cómo ven, cómo observan a los perpetradores. Por una parte, dicen que está mal, pero por otra parte, los justifican. Los justifican alegando razones que vuelvo a traer aquí a colación, son razones estereotipadas basadas en remanentes de la cultura machista. Y en tercer lugar, y no menos importante, también hay una ambivalencia con respecto a su posición con relación a las mujeres que reciben violencia. Por una parte, las defienden, pero por otra parte dicen que se los buscan. Y ahí hablamos mucho de lo que se llama la imagen mítica de Eva. Eva, que es la responsable de todos los males, la responsable de que ellos tengan que ejercer violencia y de que tengan que invadir su espacio vital, porque provocan, porque utilizan una ropa inadecuada y porque esa es una manera de llamar la atención hacia las conductas violentas de los hombres. Entonces, esa marcada ambivalencia en el discurso está presente y la hemos podido rescatar de los estudios cualitativos. Y además, también una fuerte presencia del entitlement, esa titularidad que el hombre siente, en el sentido de que siente que tiene el derecho de invadir el espacio vital de las mujeres. Y entonces todas estas cosas las hemos rescatado y las hemos presentado de manera conjugada con la información cuantitativa. A seguir, entonces, mi compañera les va a presentar nuestras principales reflexiones y las recomendaciones que tenemos en función de estas reflexiones. Muchas gracias. Se me fue. Ok, muchas gracias. Bueno, a la luz de los aportes de esta investigación, que creo que fundamentalmente tiene que ver, con una renovación. Ah, perdón. Demasiadas cosas para mí. Esto lo prendo aquí.
Ahora sí. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar antes de hablar de las reflexiones necesarias, de que yo creo que uno de los grandes aportes de esta investigación ha sido la renovación de los marcos conceptuales y metodológicos. Ya Asmari habló sobre eso, pero yo quiero hablar sobre las implicaciones que tiene esto en las intervenciones de política pública, porque justamente lo que nosotros hemos demostrado a través de este estudio y de la utilización de marcos conceptuales que tienen que ver con la multidimensionalidad de los fenómenos sociales y que en este caso corresponde a lo que se llama la ecología social, y que a eso le hemos atravesado todo lo que tiene que ver con la transversalización del género, tanto en lo que tiene que ver con un marco conceptual sobre violencia, como lo que tiene que ver con sobre violencia, y el aporte que han hecho las investigadoras feministas diciendo que realmente la violencia constituye la violencia contra las mujeres constituye un eje estructurador de la violencia social. Y ya los hemos visto ahí en lo que ha mostrado Asmari, cómo hay una transmisión general de la intergeneracional de la violencia que empieza en la familia. Empieza con los niños y luego en la familia de origen, y luego cuando las mujeres ya hacen su propia familia, se sigue reproduciendo en esa familia, tanto a nivel de con sus hijos como en la relación de pareja. Pero no solamente eso, también los datos muestran que que esa violencia se reproduce en contra de los adultos y adultas mayores. Es decir, que es un problema muy serio realmente, de una gravedad que no sé, como que yo siento que no lo hemos podido captar a plenitud en nuestro país. Es un problema grave y si a esto agregamos una reflexión adicional, que cuando miramos las cifras de ¿cómo se llama?, de homicidios, vemos que en los homicidios el 90% de los hombres vive matándose entre ellos, resolviendo sus conflictos a través de un homicidio. Y que cuando vemos todo lo que es la violencia intrafamiliar, entonces ahí realmente las mujeres están sobrerepresentadas como víctimas. Es un problema tan serio porque parece que en el país no sabemos cómo resolver los conflictos interpersonales de manera pacífica, a través de acuerdos entre la gente. Entonces eso hace que la violencia interpersonal sea terrible y que se manifieste a nivel de la delincuencial y a todos los niveles en la sociedad dominicana. Entonces, ese aporte, que yo creo que es uno de los aportes principales de este estudio, tiene que ver con que tenemos entonces que modificar nuestras intervenciones. Tienen que ser intervenciones multidimensionales, que aborden la violencia desde la familia, desde la pareja, en la escuela, en la comunidad, en el trabajo. Es que se manifiesta a nivel institucional, a nivel comunitario y a nivel familiar. Entonces, esto amerita políticas públicas integrales y desde hace, creo que desde el 2012, está en nuestro Congreso una ley que quiere cambiar todo el marco jurídico desde una perspectiva integral que no ha podido ser aprobada todavía. Entonces, eso en ese sentido. Entonces, ahí está la necesidad de redireccionamiento de las políticas públicas para abordar la violencia contra niñas y mujeres como un problema complejo y multidimensional. Y estas políticas deben reconocer la violencia como un problema estructural en donde la violencia interpersonal es mucho más frecuente que la delincuencial como forma de resolución de conflictos. Y la violencia entre varones es mucho mayor que la violencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, la violencia por razones de género es abrumadoramente mayor de hombres a mujeres. Es decir, este es el panorama general y bastante complejo. Entonces, asimismo, las intervenciones tienen que complejizarse. Ahora tengo que pasar esto. Acá. Entonces, en este sentido,
la problemática debe enfrentarse con respuestas interinstitucionales y transsectoriales, dirigidas a incidir en cada uno de los niveles de la interacción humana en donde coexisten los factores que determinan la violencia. Yo quiero recordar que la ENESIN es una encuesta que, además de haber medido la violencia laboral y comunitaria, también midió la violencia en otra institución, la escuela, y también midió la violencia en la familia. Y que sería bueno en algún momento poder ver cuáles son las diferencias y similitudes entre estos tipos de violencia, porque ahora nosotros hemos visto en la violencia laboral y comunitaria, óyete, la cantidad de similitudes que hay. Entonces, también pasa lo mismo con los otros tipos de violencia. ¿Y cuáles son las diferencias que hay en un tipo y otro? Yo creo que esto es muy importante para bien alumbrar lo que serían las intervenciones desde una perspectiva integral. Porque ya hemos visto que se dan en las instituciones, en la familia y en la comunidad. Entonces, hay una imperiosa necesidad de fortalecer la información estadística sobre violencia contra las mujeres, en especial de llenar los grandes vacíos existentes respecto a la violencia, acoso comunitario y sobre todo laboral, desde una perspectiva de género y normalización conceptual y metodológica en respuesta a compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. Aquí yo me quiero referir un poco más detenidamente a las fuentes. Como bien dijo María, aquí hay multitud de fuentes. Y yo quiero citar algunas. Está la ENOGAR. Ustedes saben que la ENOGAR desde 2015 desde el 2005 hasta desde el 2015 estuvo haciendo investigaciones de seguridad ciudadana. También la ENESIN, ya que fue específicamente la violencia contra la mujer en diferentes ámbitos, pero también el Ayuntamiento del Distrito Nacional desde 2005-2006, no recuerdo bien, ha estado realizando encuestas sobre seguridad ciudadana. Y además, una vez con el apoyo de unas mujeres, hizo una investigación bien interesante que es sobre el acoso sexual callejero en la zona colonial, que dio cifras alarmantes, dio cifras alarmantes, y que nosotros en el estudio hacemos un resumen de la misma. Pero lo que quiero decir que si bien hay, y está todos los registros administrativos, ¿verdad?, de los diferentes ministerios. Y bueno, está muy bien que haya todas estas fuentes, pero estas fuentes necesitan mejora. Necesita mejora porque todavía no hemos logrado, por ejemplo, que haya una medición única sobre algunos temas de la violencia. Entonces hay disidencias entre el Ministerio de Interior y Policía, la policía propiamente dicha, que también procesa sus informaciones. La ONE, que hizo un estudio, que hizo un esfuerzo muy importante por normalizar esta medición, donde participó la policía y las otras instituciones, y dio recomendaciones precisas para que hubiera una medición única de la violencia. A nivel oficial, tú no puedes tener que una institución diga que los feminicidios son tantos y que la otra que son qué sé yo cuánto, y que hayan esa diferencia. Eso no se puede seguir permitiendo en este país. Una medición estadística oficial tiene que ser única. Y entonces hay que ponerse de acuerdo de cómo la vamos a medir. Y además, después que nos pongamos de acuerdo, porque no hemos llegado a algunos acuerdos, por ejemplo, sobre el feminicidio, que lo cumplamos. Es decir, y ese como que es el problema básico de la producción estadística de violencia y en general en el país. Es decir, que no hay un marco normativo de referencia, a pesar de que la lógica del sistema estadístico nacional es que haya una normativa estadística única, centralizada, que sea utilizada por las diferentes instituciones de forma que tengamos una estadística oficial del tema que sea, en este caso de violencia, normalizada. Eso hace falta. Entonces tú encuentras, cuando estás analizando estas fuentes, que a veces carecen de marco conceptual de referencia, que otras veces carecen de desagregaciones por sexo y que te publican cifras del total de las cifras de seguridad ciudadana que no tienen en cuenta ese asunto. En todo caso, es recomendable enfocar los siguientes aspectos.
El diseño de políticas públicas fundamentadas en evidencia cada vez más sólidas, procedentes de sistemas de información fortalecidos que permitan medir con precisión la problemática de manera regular y normalizada, así como el impacto de dichas políticas en la disminución de la violencia social, sea interpersonal y delincuencial. Es decir, disminución de la violencia, un sistema de monitoreo y evaluación para ver si las políticas públicas están funcionando. Políticas públicas integrales y a la vez equitativas que permitan identificar grupos de mujeres de riesgo mayor de ser violentadas en función de cada ámbito o de características que aumentan su probabilidad de ser víctimas de violencia. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad, ya sabemos que muchas son muy violentadas. Bueno, el compromiso de llegar a una medición integral de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, al margen de la existencia de una tipificación legal. Ustedes saben que el argumento que se utiliza mucho es, bueno, no podemos medir tal cosa porque no hay una tipificación legal. Bueno, pues al margen de eso hay que asumir una responsabilidad de Estado para garantizar que la seguridad ciudadana de las mujeres que no pueden esperar, de la seguridad ciudadana de las mujeres que no pueden esperar el cambio de los marcos jurídicos. Recuérdense que lograr, tomó 100 años sacar el crimen pasional como un atenuante, que no nos tome 100 años más poder tipificar los diferentes tipos de violencia. Y en lo que lo tipificamos tenemos que medirlo, porque es un hecho que está ocurriendo actualmente. La mejora de la producción y uso y difusión de las estadísticas sobre violencia contra las mujeres desde una perspectiva normalizada que integre la medición de la violencia desde una perspectiva integral y en todos sus ámbitos de ocurrencia, públicos y privados, que incluya la violencia interpersonal y la violencia delincuencial en hombres y mujeres desde un enfoque de género y una mayor información de hombres perpetradores. Es decir, en el país se necesita un marco conceptual de medición de la violencia con el género transversalizado independientemente de cuál sea el tipo de violencia. Y eso hace falta en el país. Es decir, estamos midiendo de diferentes formas, pero no de manera normalizada y no contemplando todas las aristas del problema. ¿Y qué más? Ya, esa es la última. Por lo que es recomendable enfocarse en los siguientes aspectos: la urgencia de una transformación progresiva de los comportamientos y las actitudes de hombres y mujeres libres de estereotipos de género, basados en el respeto a la igualdad y la resolución pacífica de los conflictos. Asmari ya lo dijo, es decir, la raíz de esto es el género y ya hemos visto las desigualdades de género como se transmite intergeneracionalmente. Y la necesidad de un trabajo diferenciado con hombres y mujeres que integre el empoderamiento de mujeres, la sensibilización de la sociedad para desmontar la cultura machista y las tradiciones que promueven el desequilibrio de poder entre mujeres y hombres, así como la transformación conductual de hombres adultos y jóvenes para evitar comportamientos violentos, actitudes de hostigamiento hacia las mujeres, que fomente en la sociedad una masculinidad positiva de igualdad y respeto hacia las mujeres. Y sobre todo que incluya más información sobre los perpetradores, que ese es uno de los grandes vacíos. Tenemos muy poca información sobre esto. También se requiere una mayor difusión de información y facilitación del acceso a las instituciones que ofrecen servicios de prevención, atención, reparación, víctimas y sanción de victimarios. Es decir, el problema es que hay mucha información, pero ¿hasta dónde se usa para la toma de decisiones? Y por último, un compromiso real de todos los sectores e instituciones cristalizados en presupuestos, instancias de coordinación, procesos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas de combate de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que se reproduce. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Jafmari Félix y Clara Báez, nuestras consultoras, por esta presentación. Y bueno, ahora pues vamos a pedir a nuestra colega y amiga de la USAID, Lisette Dumit, quien es consejera senior de Seguridad Ciudadana y que nos va a dar unas palabras de clausura de esta presentación de la mañana de hoy.
muchísimas gracias. Disculpen algunas dificultades técnicas que tuvimos. Déjenme. Ok, pues les decía que, y ahora se escucha. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Disculpen el estar solamente de manera virtual y los problemas técnicos. Quiero saludar a todos los presentes y particularmente tanto a nuestros colegas del PNUD y a todas las autoridades del Ministerio de Interior y Policía y del Ministerio de la Mujer que han intervenido. Para no ser repetitiva a lo que ya se ha presentado, solamente quiero poder hacer algunas pinceladas de esta presentación que recibimos hoy. En USAID estamos apoyando lo que es a nivel regional Infosegura. Este proyecto que es regional tiene como uno de sus entregables más importantes el apoyo al Observatorio de Seguridad Ciudadana que se encuentra dentro del Ministerio de Interior y Policía. Y desde este observatorio se han producido análisis y estadísticas importantísimas en seguridad ciudadana, pero uno de los ejes más importantes es el que tiene que ver con el ámbito de género y de la mujer. Particularmente en este caso de estos estudios, me parece interesantísimo que hemos examinado algo que muchas veces dejamos de un lado, que es la violencia contra las mujeres y niñas, además, en el ámbito comunitario y en el ámbito laboral. Quiero decir que me parece alarmante que menos de un 5% de mujeres denuncien la violencia que reciben en este caso. La de violencia sexual no es mucho más la denuncia, pero es algo más que en el ámbito laboral y comunitario, y como vimos en la presentación, la mayor parte de violencia que reciben estas mujeres en el ámbito comunitario y laboral es precisamente en el ámbito sexual. Y son cifras que no debemos acostumbrarnos, que son alarmantes para toda la sociedad en general y para el Estado, que debe, y la sociedad que debe utilizar estas estadísticas no como un estudio más, sino para lanzar políticas y planes de acción que vengan a combatir y que vengan a ver por qué precisamente esta falta de denuncia. Sé que desde el Ministerio de la Mujer se ha trabajado arduamente por casi todo el país para ir puerta por puerta, hablando con las mujeres y diciéndoles que sí tienen dónde denunciar y por qué es importante denunciar. También sé que desde el Ministerio de Interior y Policía, con la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, se han lanzado líneas importantísimas que tienen que ver con el apoyo económico también a las mujeres que sufren violencia de género. Pero hace falta aún más. Hace falta que solamente el Estado o la sociedad civil o el sector privado o los donantes no vamos, o las autoridades municipales no vamos a poder combatir esto, sino es necesario que seamos todos. Vemos como sí hay estadísticas, pero hay limitaciones de las fuentes. Y eso es importantísimo que apoyemos para poder tener estos análisis y ver cómo combatir no los síntomas, que es la violencia, sino las causas reales de que haya tanta violencia y falta de denuncia. También otra parte que quiero resaltar es la parte que nos habla de los estereotipos, de la inseguridad de las mujeres para participar en el ámbito laboral
en el ámbito comunitario de forma activa por inseguridad, por miedo y por temor. Y cómo afecta la inseguridad ciudadana. En este sentido, pienso que es llamado a reflejar el asiento de la población en República Dominicana, pero que además de que representamos la población de manera productiva, sea como en negocios informales, tales como empleadas o formales, tenemos un porcentaje bastante alto y que si esto nos afecta, no podemos llegar a un desarrollo económico integral en la República Dominicana, así como la participación activa en el ámbito comunitario de las mujeres. Quiero decir que desde la USAID estamos dispuestos a seguir apoyando, a seguir colaborando. Agradecemos todos los esfuerzos que se han hecho desde las autoridades y de nuestros colegas del PNUD y deseamos que todos nos unamos a combatir esta tremenda violencia, así como felicitamos que se haya hecho este estudio para poder combatirla. Muy buenos días y éxitos a todos. Gracias. Muchísimas gracias a Lisette Dumit, asesora senior de Seguridad Ciudadana de la USAID. Y muchísimas gracias por este resumen que nos ha presentado Lisette con los puntos más destacables de este estudio y mencionando también los mecanismos que existen en el país para combatir la violencia y para conocer las informaciones y también aquellos necesarios por implementar. Así que muchísimas gracias a todos y todas quienes han estado conectados durante este evento. Como les mencionamos anteriormente, vamos a tener disponibles desde ya las infografías que hemos presentado en esta mañana en nuestras páginas, en las páginas de todas las instituciones que estamos acá presentes y que hemos participado en la elaboración de estos estudios. Y en unas semanas vamos a tener también en nuestras páginas el estudio de manera descargable. Así que muchas gracias a todas las personas y bueno, y en especial a las consultoras que han elaborado y trabajado arduamente en este análisis y en este proceso. Igualmente a todas las instituciones que de alguna manera pues aportaron en este proceso y en todas las consultas de este estudio. Tengan todos y todas muy buenos días.